¿Qué tal? Saludos, bienvenidos una semana más a la entrevista en Televigo, donde analizamos en profundidad, en este caso, uno de los sectores económicos principales de la economía de Vigo, de su área metropolitana, como es el sector pesquero, que se encuentra en un punto de inflexión, en un momento delicado. Veremos si es un punto de inflexión o si es una encrucijada en la que se encuentra para poder salir adelante, con muchos titulares encima, con muchas noticias muy preocupantes y situaciones sobre todo que vienen desde Bruselas, que han hecho que los cimientos de este pilar fundamental de la economía de Vigo pues se haya tenido que reforzar para evitar seguir tambaleándose durante los próximos años. Tenemos con nosotros aquí en la entrevista a Javier Touza, el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo. Javier, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En un momento en el que, como digo, no sabemos si puede ser una oportunidad, como dicen los optimistas, o una encrucijada, como dirían, bueno, pues no sé si los pesimistas o los realistas. ¿Cómo lo veis desde la Cooperativa de Armadores? Porque sí que es cierto que hay una situación muy preocupante. Hemos estado viendo en los últimos meses titulares muy preocupantes, sobre todo que vienen desde Bruselas. Una vez superado el que parecía que iba a ser el escollo más importante, que era el del Brexit, que no sé si está superado o no, pero en definitiva, un momento en el que tenemos que replantearnos el presente y el futuro de este sector. Efectivamente, yo creo que estamos en un momento de gran incertidumbre, con muchísimos frentes abiertos, sobre todo lo que llamamos los cisnes negros, una serie de acontecimientos absolutamente imprevisibles y que están condicionando enormemente nuestro quehacer habitual. A mayores nos están llegando muchísimas presiones políticas desde Bruselas, que analizaremos, pero efectivamente creo que si actuamos de manera inteligente y de la mano la ciencia, la administración española, autonómica y comunitaria y el sector, podemos encontrar claras oportunidades que puedan potenciar nuestro sector. La cuestión clave para mí siempre la planteo. ¿Es un sector, es una actividad que tiene perspectivas de futuro optimistas o no? Es evidente que nos dedicamos a alimentación, es evidente que la proteína marina que nosotros elaboramos, la que tiene menos huella de CO2, no tiene huella hídrica, somos una actividad claramente sostenible en términos generales y, por tanto, estamos absolutamente claros de que el pescado tiene un gran futuro por delante. Tenemos que alimentar a la población mundial, que sigue en claro ascenso, más de 7.000 millones de personas, y por tanto, debido a las cualidades cardiosaludables y beneficiosas para el organismo que tiene la proteína marina, estamos absolutamente convencidos de que la pesca tiene un claro futuro por delante. Es inevitable. Es decir, al final todos tenemos que alimentarnos, el pescado es una piedra fundamental, básica de cualquier dieta, desde luego en nuestro país, y no es ya únicamente una cuestión económica, sino que es ya una cuestión de salud, una cuestión de salud pública, porque todos los niños, para tener un buen desarrollo, por ejemplo, necesitan del consumo de pescado, y así tenemos que hacérselo saber, además, en un momento en el que, la verdad, pues las políticas en cuanto a la alimentación están en entredicho, están en transformación, además, están también buscando hacia dónde orientar su futuro. La pregunta, me imagino, que es cómo tenemos que reorientar este rumbo de este barco para poder llegar a buen puerto. Efectivamente, la primera cuestión es que para nosotros la situación actual es preocupante a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Los países occidentales cada vez se está consumiendo menos pescado. Especialmente preocupante los niveles de sobrepeso y obesidad que se están produciendo en población infantil. Directamente en nuestro país las cifras son alarmantes.
Para ello creemos que es imprescindible que se articulan por parte de las administraciones públicas una serie de mecanismos para fomentar este consumo. Recientemente hemos tenido una jornada con los medios de comunicación más importantes de España en Madrid. Toda la cadena Mar Industria, desde el sector productor tanto de pescado extractivo como de acuicultura, hasta los representantes de los mercas o de la transformación, la conserva, etcétera, y llevamos como principal argumento a una de las personas que entendemos que está más involucrada en este campo de la importancia del consumo de pescado para la salud, como es el doctor Aldama, cardiólogo de enorme prestigio, que estuvo exponiendo ante la opinión pública cuáles son los efectos beneficiosos que tiene el consumo de pescado y, sobre todo, cómo puede incidir en aspectos tales como muerte súbita, como prevención de infartos, en relación a colesterol, ya solamente el contenido en omega 3 del pescado. La conclusión es por parte de las administraciones públicas tenemos que considerar, o estamos trasladándole la idea de que es una inversión en salud todo lo que se destine a fomentar el consumo de pescado. Ejemplos, campañas de promoción de consumo, pero sabes que llevamos hace tiempo luchando para conseguir una rebaja de la imposición del pescado, del IVA. Entendemos que no tiene sentido en esta actual situación inflacionista el seguir tributando un 10% el pescado, cuando otros países de nuestro entorno desde hace ya mucho tiempo llevan aplicando IVAs súper reducidos de un 4 o un 5%. Y cuando se ha suprimido además recientemente en algunos productos. O un 0%. Inglaterra, por ejemplo, o Irlanda ya hace tiempo, que entendieron que es un producto absolutamente prioritario a favorecer y por tanto establecieron el tipo 0. En Portugal, hace pocas semanas, el 24 de marzo, se decretó la aplicación de un IVA 0 a determinados productos que se consideran prioritarios en la dieta, en donde venían recogidos carnes y aquellos pescados que tienen mayor impacto en el consumo en Portugal. Estamos hablando del bacalao, lógicamente, la merluza, pelágicos, el jurel o la caballa, e incluso las conservas de atún. Durante 6 meses se ha aplicado un IVA 0, tiene un coste, se calcula en torno a 600 millones de euros que ha costado o va a costar implementar esta medida, pero los efectos beneficiosos a medio y largo plazo en cuanto a gasto sanitario son patentes. Mes de abril del año 2023 en el que nos encontramos en este momento, y está aquí sentado el presidente de la Cooperativa de Armadores teniendo que explicar cuáles son los efectos beneficiosos para la salud del pescado. A mí que me lo expliquen, pero esto de aquí no parece muy normal. ¿Por qué nos encontramos en esta situación? ¿Hay un problema reputacional en torno al pescado? ¿Hay un problema reputacional en torno a la industria pesquera? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué tenemos que seguir dando este mensaje y por qué no es algo que se enseña incluso en el colegio? Vamos a ver, nosotros, por ejemplo, en el ámbito de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo, desde hace años venimos trabajando en distintas medidas para revertir esta situación de caída de consumo. ¿Incluso con un festival? Incluso con un festival que, por cierto, vamos a reiterar este año, sí, a principios de julio. Llegamos a la conclusión de hacer un análisis, debíamos hacer un análisis de benchmarking
¿Qué estaban haciendo en otros países para conseguir mantener unos altos niveles de consumo de pescado? El caso más patente, Japón. Japón, ¿qué estaban haciendo? Nos pusimos en contacto con las autoridades japonesas y lo que hacen es impartir enseñanza en edades tempranas en los colegios de la bondad de consumir el producto, hacer talleres de cocina con los niños, incluso saber leer las etiquetas del producto para saber de dónde procede, si es fresco, si es congelado, distintos métodos de preparación, etcétera. Por tanto, si no fomentamos el consumo de pescado ya desde edades muy tempranas, va a ser muy difícil que podamos después pedir que nuestros chavales, nuestros jóvenes, consuman pescado. Yo, en relación al consumo, lo que sí quiero destacar es que mi mayor preocupación es observar en España, hoy, año 2023, en los segmentos de población donde más se consume pescado es en población de más de 65 años. Y donde menos pescado se consume, paradójicamente, que debía de ser donde más, es en matrimonios jóvenes con hijos pequeños. Eso, sinceramente, yo lo califico de un verdadero suicidio desde el punto de vista de la salud pública, porque eso quiere decir que antes o después irán apareciendo problemas de ese sobrepeso, esa obesidad, con las repercusiones. Muchos de ellos ya los estamos viendo en el sistema sanitario. Y entonces creemos que es absolutamente prioritario involucrar a las administraciones, y por eso seguimos reiterando toda la cadena Marindustria el que, al menos con carácter temporal, que para nosotros lo suyo es que fuera ya perpetuo, pero que se estableciera lo que llamamos una fiscalidad saludable. Si el pescado, todos estamos de acuerdo en que es beneficioso para la salud, a nivel de fiscalidad, en este caso IVA, debe de tener un trato muy preferente. Yo, si me permite, iría un paso más allá, incluso diría que es fundamental para una dieta mínimamente saludable, efectivamente, el pescado. Dicho esto y analizada esta situación, esperemos que desde las administraciones se esté tomando buena nota sobre esta situación. Pero, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes como sector, como empresarios del sector pesquero, para tratar de garantizar la viabilidad de su sector? Y estoy pensando en muchos otros sectores que en los últimos años han tenido que reinventarse con programas de investigación y desarrollo, especialmente la adaptación y la utilización de las nuevas tecnologías para mejorar no solamente su capacidad de negocio, sino también su integración en el entorno medioambiental actual, porque el medio ambiente y el sector pesquero tienen que ir de la mano sí o sí. ¿Qué es lo que se está haciendo desde el sector para hacer esta transformación? Vamos a ver. Entramos en la cuestión de cuáles son los retos que tenemos por delante. Yo creo que somos un sector maduro y que es necesario que demos un salto, un cambio estructural. Es incuestionable que las nuevas directrices vienen por tener unos ecosistemas más saludables, vienen por descarbonización, vienen por mejora en las condiciones de seguridad y habitabilidad en los barcos. Si no, no solventaremos el problema de la falta de relevo generacional. Y todo ello lo enfocamos en el concepto de buques ecoeficientes. Es necesario ganar en eficiencia energética y tener unas mejores condiciones a bordo de los buques para que resulte más atractiva nuestra actividad. Para ello estamos desarrollando diversos proyectos en colaboración con centros tecnológicos
Precisamente mañana tenemos aquí en Vigo, desde luego tenemos que felicitar al Ministerio de Agricultura y Pesca por esta iniciativa, la Mesa de la Ciencia. Es la segunda reunión que vamos a mantener en poco tiempo, en donde se va a centrar en todos los proyectos que a nivel nacional se están desarrollando por las distintas asociaciones a efectos del I+D+I en pesca y acuicultura. Es unas jornadas que hay que aclarar que se establecen y se celebran en Vigo también un poco como compensación por esa descentralización que dejó a Vigo de lado del Instituto Español de Oceanografía. Bueno, una manera de enmendar una situación de injusticia que hizo el Ministerio con la ciudad de Vigo, de injusticia histórica, teniendo en Vigo un centro centenario del Instituto Español de Oceanografía que nos dejasen fuera de ser la sede de ese instituto. Correcto. Creo que vaya por delante únicamente. Correcto, lo que pasa es que a mí no me gusta llorar sobre leche derramada, prefiero verla siempre la botella medio llena. Es importante que se realicen unas jornadas sobre investigación y desarrollo, es decir, la aplicación de las nuevas tecnologías. Estoy hablando de aplicación de Big Data, inteligencia artificial, visión artificial, etcétera, en nuestro sector, por supuesto. Segundo, es importante que se realicen en Vigo, que es el centro de la pesca, al menos a nivel Europa, por supuestísimo, que viene como compensación de, perfecto, lo importante, lo más importante es que el 17 de julio de este año, por primera vez en la historia, se va a celebrar el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea en Vigo. Es decir, todo esto es preludio de una programación que queremos trasladar, visualizar a los órganos de decisión en la Unión Europea, Parlamento, Comisión, etcétera, de que, aunque somos un sector conservador, porque tenemos mucho arraigo en nuestras tradiciones, sin embargo, no dejamos de ver de futuro. Por tanto, estamos preocupados por la protección de todo el ecosistema en el que operamos y estamos aplicando las últimas tecnologías. Quizá muchas veces no sabemos trasladarlo a la opinión pública con claridad, pero creo que estamos en un momento muy importante. Simplemente les quisiera poner un ejemplo. Estamos trabajando para interactuar con estos nuevos medios de comunicación, interactuar desde tierra con los barcos para conseguir la máxima eficiencia en el consumo de energía a bordo de los barcos. Principalmente, en este momento estamos trabajando en la reducción energética a efectos de la congelación. Tenemos el reto por delante de evitar pérdidas de energía a bordo de los barcos. Estamos utilizando con otro proyecto, por ejemplo, los gases de escape que se producen, utilizar esa energía para inertizar los parásitos, desgraciadamente, por culpa de la contaminación. A veces cuando pescamos ciertos productos vienen con parásitos. Lo que hacemos es utilizar esa energía residual, antes de perderla, utilizarla para desparasitar estos pescados y poder de esa forma reutilizar esa energía y evitar su pérdida. Estamos con múltiples
proyectos basados en esa eficiencia energética. En los 10 últimos años hemos reducido un 18% el consumo de energía. Creo que son buenos datos. Ahora bien, lo que sí nos parece absolutamente contraproducente es que las recientes comunicaciones que ha hecho la Comisión Europea demonizando nuestro sector y poniéndonos deberes como la necesidad de descarbonización, pero sin imponer o sin establecer una serie de vías o métodos sustitutivos. Es decir, sí es necesario la utilización de energías verdes, correcto. ¿Qué energías? ¿Qué energías podemos utilizar en nuestros barcos? Y cuando las desarrollemos, ¿qué infraestructuras en tierra tenemos para abastecernos? Imaginémonos hidrógeno, imaginémonos NH3, el amoníaco. Muy bien, para eso será necesario diseñar barcos nuevos. Esos barcos nuevos, recordemos que la edad media de la flota gallega está por encima de los 36 años. Volvemos otra vez a lo mismo. Si queremos hacer atractiva nuestra actividad a los jóvenes, no podemos ir con barcos de 36 años. Es difícil implementar nuevas medidas de seguridad, habitabilidad o mejora de comunicación, eficiencia energética o nuevas energías alternativas utilizando los criterios imperantes en la propia regulación europea. En la política común de pesca ya se establece capacidad pesquera igual a tonelaje del barco por potencia, kilovatios. Pero es que a veces, si tenemos más potencia, mejoramos muchísimo la seguridad. Es que a veces es necesario ganar más tonelaje para que las habilitaciones de nuestras tripulaciones tengan unas dimensiones más confortables. Es que si utilizamos ciertos gases, como puede ser el hidrógeno, unas fuentes alternativas, tenemos que rediseñar todo lo relativo a... Había un proyecto para la renovación de la flota previo a la pandemia que quedó en el tintero finalmente. ¿Se plantean retomar ese proyecto tal vez con los fondos Next Generation EU? No hemos parado, seguimos trabajando, tenemos... yo simplemente recuerdo que en la cooperativa de armadores de Vigo desarrollamos el proyecto Aral Futur, que era el arrastrero del futuro. Utilizando esos conocimientos y esa experiencia se han ido construyendo barcos nuevos pertenecientes a nuestra cooperativa. Estoy hablando de la renovación que estamos efectuando de la flota de Malvinas. Hoy, en escasamente 3 años, se ha producido una renovación del 25% de la flota. En los próximos 3-4 años calculamos que al menos otro 25% se renueve. Estamos hablando de 16 barcos dedicados al calamar en exclusiva en Malvinas, los 16 que tienen puerto base Vigo Marín, que estos barcos nuevos, estos 5 que se han ido construyendo recientemente, se han construido aquí, en nuestro área. Son barcos que vienen a descargar, son barcos que llevan tripulaciones gallegas, son barcos que generan valor añadido en nuestro territorio y, por tanto, lo que quiero con ello decir es que estamos en un momento de iniciar nuevos proyectos o continuar con estos nuevos proyectos de modernización de la flota, pero es necesario solventar una serie de cuestiones como la rígida regulación comunitaria para poder acometer esos barcos nuevos adaptados a las nuevas necesidades, y 2, es necesario que contemos también con apoyo político para reorientar los fondos comunitarios, el Fondo Europeo Marítimo Pesquero, a estas necesidades nuevas de barcos ecoeficientes, como decía al principio.
¿No se podría incluir alguno de esos proyectos dentro del PERTE del Naval, que todavía está en tramitación? Bueno, en relación al PERTE del Naval, yo lo que sí quiero decir es que, primero, creo que una de las claves del éxito de la pesca en Vigo es el hecho de disponer de un activo humano de altísima cualificación. Tenemos los mejores astilleros, tenemos las mejores empresas auxiliares y, por tanto, tenemos que utilizar todo ese hub de conocimiento, todo ese entramado humano, entramado de conocimiento para ser los primeros que estemos en la vanguardia en las nuevas exigencias. Me preguntabas por el futuro de la pesca. Si queremos barcos pesqueros siglo XXI adaptados a las nuevas exigencias, reitero, nuevas fuentes de energía, barcos más seguros, barcos que generen más valor añadido con sistemas de automatización a bordo, con trazabilidad a través de inteligencia artificial, Big Data, etc. Y además barcos adaptados a las nuevas exigencias pesqueras que estamos hablando, prohibición de descartes, por ejemplo. Será necesario tener mecanismos para utilización de subproductos de pescado y sacar el máximo provecho posible a todos esos residuos de pescado. Si queremos todo eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer la Unión Europea? Que entiendo que era lo que iba a decir. Vamos a ver, ¿qué tiene que hacer la Unión Europea? Yo creo que tiene que cambiar el chip. Dicen que el hombre es el animal que siempre tropieza dos veces en la misma piedra. Como mínimo. Yo creo que lo más desgraciado de esta situación es que después de ver las consecuencias que se han generado por el COVID o las consecuencias derivadas de la invasión de Ucrania por Rusia, no nos hemos dado cuenta, nuestros líderes políticos, que el grado de dependencia que tenemos del exterior es brutal. Por tanto, tenemos que contar con nuestra proteína marina. Tenemos que contar con una flota moderna, competitiva, sostenible, etc. Hoy solo me gustaría dar dos datos que seguro que una parte importante de la población desconoce. Uno, de las 5 principales especies que se consumen de pescado a nivel europeo, el grado de abastecimiento, es decir, lo que produce la flota comunitaria, no llega al 14% de lo que se consume de esas 5 principales especies. Por ejemplo, merluza. Por ejemplo, salmón, por ejemplo, bacalao. Vale. Es decir, a día de hoy, el grado de dependencia de importaciones que tiene la Unión Europea para abastecer a su consumo es superior al 70%. Un 70% tenemos que importarlo. Evidentemente. Eso va además en contra de la naturaleza de la propia Unión Europea. Pero evidentemente eso lo que se produce es que la Unión Europea está, y perdonadme que sea tan categórico, pero es lo que pienso, está renunciando a la soberanía alimentaria. Estamos hablando de alimentos, es decir, si con la falta de fábricas de microchips en Europa estamos vendidos ante otros países, es decir, la cadena de producción es muy larga, pero aquí estamos hablando de alimentos. Y si dependemos de las importaciones de productos que se proceda de Noruega o proceda de China o proceda de países terceros, realmente estamos en una situación muy inestable. Además, cuando les estamos dando ventajas competitivas a esos países con nuestra propia regulación, porque hay cuestiones que se están regulando últimamente relacionadas con las capturas de pesca que esos otros países no cumplen. Entonces, ¿cómo es posible? Y esto, para dejarlo claro y
y ver si todos conseguimos entender un poquito esta paradoja. Pero ¿cómo es posible que nosotros consumamos el pescado que nos venden de otros países que no cumplen con las normativas de captura que nos imponen a las propias empresas europeas? ¿Esto es así? Exactamente, eso es lo que nosotros llamamos el level playing field, es decir, que no existe un fair play, no existe un juego limpio en el mercado. Yo estoy absolutamente convencido que nuestras empresas, nuestro sector pesquero español y europeo es claramente competitivo, clarísimamente. No hay miedo a competir en nuestro mercado con producto procedente de otros orígenes, eso sí, siempre que sea con las mismas reglas del juego. Entonces, si desde el punto de vista medioambiental, de gestión pesquera, desde el punto de vista laboral, prevención de riesgos, etcétera, las pautas que se le exigen a esos países de donde proceden estas importaciones de pescado no cumplen ni remotamente estas mismas normas, desde luego la falta de competitividad que tienen nuestras flotas se refleja en la decadencia o en la reducción tan importante que se está... Solo un dato. Flota gallega, desde el año, últimos 20 años, flota gallega. En la flota gallega, por número de buques, tiene muchísimo impacto, por ejemplo, Cantábrico Noroeste, la flota de Cantábrico Noroeste. Bueno, pues en los últimos años hemos perdido 1.600 barcos en Galicia. 1.600, es decir, más de un 25%. Unos, lógicamente, pues se han desguazado, otros se han exportado. Esta tendencia a exportación es creciente, es en todos los subsegmentos de flota. Últimamente, por ejemplo, muchos que pescaban en la zona de Gran Sol, incluso barcos de artes menores, se están exportando, se están desguazando. Estamos hablando de barcos que dejan de pertenecer a la flota gallega y que pasan a otros países. Exacto. Y Francia, lo que producen, por ejemplo, incluso muchos de ellos dentro de la Unión Europea. Sí. ¿Por qué se produce esto? Vamos a ver. Quiero decir, en teoría, yo comprendo que hay una diferencia competitiva entre la flota gallega y la flota fuera de la Unión Europea, como puede ser China, por ejemplo. Sí. Pero dentro de la propia Unión Europea se están robando barcos, entiéndase robar como captar. Vamos a ver. Y brevemente, porque me están diciendo que se nos acaba el tiempo, vamos a tener que hacer una continuación. Esto es muy importante que quisiera aclararlo. Vamos a ver. Adhesión de España a la Unión Europea. Por ejemplo, flota de Gran Sol. Teníamos más de 400 barcos españoles operando en esas aguas. Se produce la adhesión de España, la famosa lista de los 300. Ya tenemos una reducción importantísima. Hoy no llegamos a 80 de esa flota. ¿Por qué? Porque ha desaparecido una parte muy importante de esta flota española, principalmente gallega y vasca. Básicamente porque en base al principio de estabilidad relativa, nosotros cuando entramos en la Unión Europea, las cuotas de pesca que nos corresponden son absolutamente insuficientes para la capacidad pesquera que teníamos. Para ello se desguazaron barcos porque era inviable económicamente su actividad, pero muchas empresas decidieron abanderar sus barcos en Irlanda, en Inglaterra, en Francia. En la cooperativa de armadores tenemos una flota muy importante de armadores gallegos con bandera inglesa, con bandera irlandesa, francesa. ¿Qué ha ocurrido con esos barcos que estaban y esas empresas que estaban abanderadas en Reino Unido después del Brexit? Siguen operando con normalidad. Allí, con normalidad y con las reglas del Reino Unido ahora. Y con las reglas del Reino Unido, efectivamente. O sea, que se puede decir incluso que les ha beneficiado el Brexit. Lo digo de cara a las cada vez más... Yo creo que el Brexit no ha beneficiado a nadie porque ha supuesto una situación de confrontación muy importante
entre pescadores gallegos, franceses y pescadores ingleses. Yo creo que nunca es bueno romper. Creo que sí se está actuando de manera inteligente, tendiendo nuevamente puentes. La operativa de estos barcos que tenemos con bandera inglesa y que habitualmente operan aquí en Vigo se ha ido mejorando mucho porque se han establecido protocolos con acuerdos con el puerto, con aduanas, con sanidad, etcétera, para evitar esas disfunciones que inicialmente surgieron tras el Brexit. Pero creo que lo más inteligente y lo más positivo es tender esos puentes para seguir operando en estos caladeros. Ante la falta de cuotas que tenemos, tuvimos que abanderar, especialmente en otros países europeos, del arco atlántico. Pero, como progresivamente se han ido reduciendo las TACs y las exigencias medioambientales en toda Europa, cada vez fue siendo menos rentable seguir operando a nivel europeo. Y eso ha provocado que en el tiempo se han ido exportando barcos a principalmente África, desde Namibia, Sudáfrica, Senegal, Marruecos, Mauritania. Estoy hablando hoy, estoy hablando hace un año, 3 años, 5 años, a Argentina, a otros países, para poder seguir realizando la actividad pesquera. Por tanto, si no cambiamos y cambiamos rápidamente esta dinámica a nivel europeo, creo que el grado de dependencia va a seguir en aumento de las importaciones. Esas importaciones, en muchos de los casos, van a entrar en nuestro mercado sin cumplir los estándares por los que tanto estamos luchando y seguimos abogando porque se pongan lo que se llama cláusulas espejo en los acuerdos comerciales que se firmen con estos países para, si quieres entrar en mi mercado, tienes perfecto, que cumplir mis reglas, pero estas son las reglas que hay. Barcos, efectivamente. Esperemos que en esa cita del 17 de julio se tome buena nota de todos estos asuntos que son muy importantes y de los que depende un sector clave, como decimos, para la economía de Vigo, como es el sector pesquero, pero también para la salud pública, como hemos estado hablando. Javier Touza, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que nos quedan un montón de cosas de las que hablar en el tintero, pero el tiempo es limitado, o sea que le volvemos a emplazar a que regrese de nuevo aquí a esta Casa Televigo. Siempre es un placer y agradeceros que sirváis siempre como caja de resonancia de nuestras inquietudes, nuestros problemas, pero el impacto socioeconómico que tiene nuestra actividad en una zona tan altamente dependiente de la pesca como es Galicia, consideramos que tiene que ser una materia prioritaria a efectos de que tenga conocimiento de la opinión pública. Tiene que ser así. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. A ustedes, como siempre, muchas gracias por estar atentos a la actualidad. Nos vemos de nuevo en 7 días aquí en la entrevista en Televigo. Un saludo y sean felices.